damos la bienvenida una vez más a Finanzas a la Luz de las Escrituras. Y en esta oportunidad tenemos un matrimonio, unos pastores que la verdad nos alegra poder compartir este espacio con ellos. Son personas que amamos muchísimo y honramos por todo lo que Dios ha depositado en ellos. Así que en esta noche les vamos a presentar que van a estar también hablándonos respecto de finanzas los pastores Guillermo y Cecilia de la localidad de, no sé si decir Cipolletti, Chipolletti, yo lo conozco como Chipolletti, ellos sabrán cómo se dice, de la localidad allá de Río Negro. Así ya que, te van a presentar, así que oídos atentos, corazones predispuestos y entendiendo de que Dios siempre tiene una palabra para darnos. Le damos lugar. Bien, buenas noches, amados. Es un privilegio para nosotros, la verdad, una honra. Me hace eco. ¿Tenés idea por qué? porque nosotros tenemos un parlante acá, capaz que por eso. Puede ser. No sé. Cualquier cosita, baja un poquito el volumen de tu celular o de la tablet. Baja el volumen porque se retroalimenta. Ahí, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Ah, bueno, está bien. Yo a ustedes lo escucho, ahí bajé, lo escucho bajito, pero no importa. Bueno, más allá de los títulos, lo lindo de todo esto es la amistad que tenemos con Duilio y con Naomi. Y eso es lo que nos da felicidad a nosotros y de poder ser útiles, ¿no? Y poder compartir este tiempo. No estoy acostumbrado a este sistema. Lo nuestro es muy face to face. Entendiendo de que seguramente ahí hay hermanos que ya nos conocemos y otros que no, pero a los que no, les decimos que tienen unos pastores maravillosos, que los amamos, que son ejemplos ellos también para nosotros, para nuestras vidas, fueron y lo son, de mucha motivación. Ellos también tomaron grandes decisiones, decisiones de vida, que no son fáciles. A veces contarlo, a veces leemos la Biblia nosotros y leemos las historias muy cómodos sentados en un sillón. Por ejemplo, la historia de Abraham, que de alguna manera nos afecta a aquellos que dejamos nuestra tierra natal. En lo que la historia que más nos puede llegar a representar es la historia de Abraham. Pero vivirla en carnes propias es tremendo y lo que a mí me honra y me lleva a reconocerlos mucho a ellos es con dos criaturas, tremendo. Y son dos hombres de Dios que realmente siéntanse honrados y mimados de parte de Dios de tenerlos como pastores, porque eso es lo que ellos son y lo que demuestra es lo que son. No hay doble faz, no hay nada escondido. Bueno, bien, acá estoy. ¿Me escuchan bien, no? Hola. Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Silenciamos nuestro micrófono para que no interfiera. Pero escuchamos perfecto. Bueno, perdón. Cuando lo tenés activo, hace el eco. Encima no los vemos a ustedes y me siento extraño, como que estamos hablando solo. Me acuerdo cuando empecé a predicar, armaba el sermón y me predicaba yo solo al espejo. Me parece que estuviese en esa época. Pero bueno, acá estamos con mi amada esposa, con Cecilia. Nosotros somos de Junín, provincia de Buenos Aires. A principio del 2021 nos vinimos, estuvimos 3 años y medio en Neuquén, capital, pegadito. Está Chipolletti, acá los nativos le dicen Chipolletti, pero se escribe Cipolletti, así que yo no sé por qué, me resulta fácil y simple decir Cipolletti, pero los cipoliteños le dicen Chipolletti, que está pegado a Neuquén, está pegado, es como un barrio de la capital de Neuquén.
Y acá va a ser un año que estamos viviendo en esta casa, en agosto, pero en abril se cumplió un año que estamos trabajando en la obra, en un barrio que se llama Ferry, que es un barrio que está originalmente, se fundó antes que Cipolletti, y después quedó como un barrio. Entonces la gente nativa de Ferry, ellos son de Ferry, no son de Cipolletti, esos son de Ferry. Pero sin embargo es un barrio de Ferry, de Cipolletti. Pero bueno, cosas de esta zona. Así que estamos sirviendo muy contentos, desafiados, pasando las improntas que tiene dejar la tierra natal, el desarraigo, y afrontando todo lo que Dios nos pone por delante día a día, ¿no? Así que bueno, con este desafío, que entiendo que de parte de Dios viene esta invitación, porque estamos siendo muy frecuentados por distintas iglesias. En este momento lo estamos dando en una iglesia de acá, de una pastora amiga, los jueves. Generalmente es entre 3 y 4 reuniones. Nosotros vamos a tratar de resumirlo, pero se está haciendo conocido el curso que nosotros lo llamamos CRISPEN, que significa Cristo para emprendedores, Cristo para empresarios, con la intención de entender que Cristo está en el asunto, de los empresarios, de los emprendedores, y un poco lo que hablamos nosotros ahora, vamos a ir tocando de a poco los mitos, ¿no?, de la pobreza, y, y de entender que la prosperidad es un asunto de reino y de voluntad divina. Así que antes de arrancar, esposa mía, Yo pensé que ya había arrancado, o sea que me había puesto primera y avanzaba. Bueno, nada. La mayoría de los que me conocen saben que me llamo Cecilia, que bueno, estamos trabajando acá, como dijo mi esposo, en Cipolletti. Y bueno, esto que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con nuestra historia de vida, de alguna forma. Lo que les vamos a compartir es cosas que nosotros hemos vivido. Muchas de las cosas las seguimos viviendo, las seguimos transitando. Hemos visto a Dios también en esta área de la economía, como lo hemos visto en tantas áreas de nuestra vida. Dios se ha manifestado también en nuestra economía. Hemos visto cosas naturales y sobrenaturales de parte de Dios. Así que bueno, solamente poder compartir, impartir de lo que Dios nos ha dado y que pueda ser de bendición para ustedes, para su casa, para sus generaciones, porque en esto también tiene que ver las generaciones. Así que bueno, comenzamos nomás. bueno, bien, está bueno que si bien después al final se va a abrir un espacio para preguntas, pero no obstante, cualquier cosa que uno vaya soltando y que quede alguna duda, quieran hacer pregunta, interrumpir, bienvenido sea, ¿eh? La idea es construir un ida y vuelta de lo que vamos a tocar. Y también tengan en cuenta de que no están delante de dos intelectuales de renombre. Nada, acá sí hay alguien intelectual, es mi esposa, que tiene un título. Ella es martillera, estudió en la universidad. Yo terminé el secundario después de grande, de casado. Lo terminé porque fue un desafío familiar. Técnicamente yo soy albañil. La gente hoy me dice que soy empresario, pero mi oficio original es ser albañil. Pasé a ser un constructor y después, bueno, el oficio, haber sido ordenado, un poquito lo vamos a ir viendo de a poco, me llevó a tomar buenas decisiones, sabias decisiones, a tener un emprendimiento, y ese emprendimiento terminó siendo hoy en una empresa, y como decía Ceci,
eh, esto lo que damos es nuestra historia de vida. Entonces lo fuimos armando, no es que contratamos a, de hecho lo vamos modificando, lo vamos continuamente, vamos agregando la idiosincrasia de cada lugar, entendiendo que ustedes tienen unos pastores que son muy bíblicos, muy técnicos en lo bíblico y muy instruidos. Eso me llevó a mí a repasar, porque lo he estado dando en lugares que no es que uno haga diferencia, sino que uno entiende y tiene que ser sensible a los lugares. Lo hemos dado en iglesias grandes, en iglesias chiquitas, que la idiosincrasia, la fe es la misma, pero a veces la práctica hay cierta variación, digamos. Espero que esto se entienda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va sufriendo alguna mutación el material, pero la esencia es la misma. Son 4 talleres que damos. Una habla, arrancamos con que somos el promedio de nuestras relaciones, después hablamos del país que heredamos, es cortito, hacemos un pantallazo, porque eso cada lugar, cada iglesia, cada pastor tiene su visión, entonces no nos queremos meter mucho en eso, sino que damos un pantallazo general. Después hablamos de los activos y el pasivo, como el pensamiento de una persona que genera pasivo en su cabeza y que es su estilo de vida, y aquel que vive una vida de activos, qué diferencia hay entre uno y otro. Y la cuarta la materia o taller, que es la que a mí más me interesa y me gusta, porque resume mi proceso de vida, es cómo piensa un empleado, un autoempleado, dueño de un sistema, ¿sí? Dueño, cómo generar un sistema, y el objetivo principal es ser inversionista. ¿Para qué ser inversionista? ¿Para decir tengo plata? No. Quiero creer que le estamos hablando madurez, con gente madura, con gente de reino y con gente que quiere abrazar la revelación del reino, que no dejamos de abrazar a Cristo, no vamos a abrazar otra cosa, la revelación es Cristo, pero cuán abundante es la vida cristiana, que a veces se generan mitos en la iglesia. Para mí, para nosotros, fundamentalmente hay 3 mitos en la iglesia que parecería que es pecado hablar, y yo creo que hacen que debilita a la iglesia y trae crisis, trae problemas. Y generalmente son los 3 puntos débiles de la iglesia que entendemos. Uno es principalmente no enseñar de la economía, tener un pueblo que ignora las cuestiones financieras, entonces eso trae crisis dentro de la iglesia, trae crisis principalmente familiar, y por consecuencia trae crisis en la iglesia, porque lo que somos en la calle, en la familia, es lo que llevamos a la iglesia. ¿Está? Y somos iglesia en la familia, pero cuando nos congregamos, nos juntamos, desarrollamos una actividad de vida cristiana, manifestamos lo que somos en definitiva. Entonces, felicito a los pastores este espacio que ellos abren hacia ustedes para traer luz, para traer luz. No significa que los pastores tienen que ser empresarios o millonarios, sino la función pastoral es traer luz y revelación de la palabra del reino de Dios. Otro mito que entendemos, que no es nuestro fuerte, pero velamos por eso, es la sexualidad. Hay mucho velo respecto a la sexualidad, y después hay muchas transgresiones, muchas dificultades. Y después el otro velo que yo entiendo que hay también es que se entienda, es la política, ignorar el sistema de la política. No digo que la iglesia tiene que enseñar política, no, pero sí como iglesia tenemos que entender lo que es la política, para qué sirve la política, las raíces, ¿sí? Porque en definitiva es el sistema que establece gobierno, y de alguna manera eso lo tocamos un poquito en el país que heredamos, que es el segundo taller,
hablamos un poquito de estos temas. Pero bueno, nuestro fuerte es esta área financiera y bueno, esperamos que pueda serle útil nuestro testimonio y, y el objetivo, decíamos que nosotros siempre tratamos de dejar establecido, es lograr dos objetivos que generalmente están dispar. Uno es poder tener libertad financiera. ¿Está? ¿Quién no quiere tener libertad financiera? Creo que todos queremos tener libertad financiera. Poder tener libertad para elegir dónde educar a nuestros hijos, qué ropa ponernos, disfrutar de ciertos privilegios de la vida, vacaciones, la casa, un vehículo, tener libertad financiera para sembrar en el reino. Pero la mayor parte de los casos, y la mayoría, tenemos un problema con el tiempo, con la libertad del tiempo. O tenemos el otro lado, nos vamos a la otra vereda, que tenemos libertad de tiempo, pero no tenemos libertad financiera. Tenemos mucho tiempo, ¿por qué? Porque no tenemos trabajo, porque estamos debilitados en esa área, entonces está bien, tenemos tiempo, sí, estamos disponibles para la iglesia, estamos disponibles para servir, para la familia, pero nos damos vuelta y nos cae una moneda. Entonces eso es triste cuando hablamos de un Dios que es dueño del oro, de la plata, que es un Dios que provee, que sustenta, que Dios nos da los recursos, nos da el poder, la forma, las oportunidades, dice, de hacer riqueza, donde su deseo, ya todos sabemos que el deseo de Dios es que prosperemos en todas las cosas, pero sin embargo, la iglesia, o por lo general, no hay una prosperidad integral. Y cuando hablamos de prosperidad no solo estamos hablando de dinero, sino algo integral, pero también cuando lo llevamos al ámbito financiero, no es que me alcanzó para zafar el mes. Estamos hablando de decir, no tener principio de mes ni fin de mes. Ese es un desafío de reino, por ejemplo. Porque hoy, del 1 al 10, somos un cristiano, somos un estilo de padre, de madre, de esposa, de esposo, de miembro, de hermano, pero ya del 10 para adelante es como que ya nos cambia el rostro, vienen los conflictos, los roces familiares. Hay un dicho que dice que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Estadísticamente, más del 80% de las crisis matrimoniales en las iglesias, imagínense, en el mundo, está dada por las crisis financieras. Entonces, tenemos que ser serios, tenemos que ser maduros en este aspecto. Y hay un dicho que dice que por nacer en un garaje no nos hace auto. Yo entiendo que por ser cristianos, hijos de Dios, por congregarnos, aún siendo fiel con nuestros diezmos, nuestra ofrenda, que es un principio fundamental, eso no nos garantiza nada. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el problema es más cultural que espiritual. Tanto la pobreza, los miedos, las limitaciones que tenemos en la vida, porque si fuese espiritual, sería fácil. Hay un audio prendido, a ver, alguien está hablando. Ahí ya se solucionó. Bueno, entonces, decía que si fuese espiritual,
el día que nos encomendamos a Cristo se solucionan todos los problemas, porque ahí nosotros somos salvos espiritualmente. Pero después hemos entendido que hay que salvar el alma. Y precisamente es donde tenemos que trabajar nuestro carácter, nuestras emociones, que es nuestra parte cultural, social, ancestral, familiar, esos patrones de vida que uno fue incorporando en la vida y que hay que ir rompiéndolo a la luz de la palabra de Dios, las promesas de Dios, porque una de las crisis que yo tenía con Dios era que yo leía la palabra y yo veía un Dios grande, un Dios de prosperidad. Miren, estadísticamente la Biblia habla más del 70% de finanzas, de conquista, de recuperar lo perdido, de cuestiones financieras, que de amor y de salvación. Entonces de eso tenemos que entender lo que es así y que Dios quiere que realmente recuperemos lo perdido. Entendiendo que tenemos que volver a nuestro estado original también, a nuestro Edén. ¿Qué perdió el hombre en el Edén? Perdió la gloria. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero con la gloria de Dios, ¿qué perdió el hombre? Perdió los recursos naturales. En el Edén había oro, piedras preciosas, había muchos recursos naturales que generaban riquezas. Adán y Eva se daban vuelta y había riqueza alrededor de ellos, aparte de la gloria de Dios. Como iglesia, en Cristo recuperamos la esencia divina, pero tenemos que recuperar también lo que nos pertenece, que yo entiendo que es poder tener una vida digna como hijos de Dios y vivir con derecho. Yo siempre digo, podés vivir por derecho o por misericordia. Un ejemplo para que se entienda, porque generalmente la palabra misericordia suena romántica, espiritual. Yo prefiero vivir por derecho, porque soy hijo de Dios. Obvio que los derechos traen obligaciones. Y el que quiere vivir por misericordia, quiere como aquel que se acostó abajo de la higuera y espera que le caiga el higo en la boca. Dios es bueno, misericordioso, me va a mandar un ángel, alguien, y Dios tiene que proveer, tocarle el corazón al vecino, un hermano, a alguien para que nos den para pagar la luz, para que nos traigan un plato de comida. ¿Está mal? No, no está mal en un proceso de nuestras vidas. Está bien, es lo que corresponde inclusive como iglesia, como cuerpo. El problema es que cuando tenemos 10 años de cristianos, 5 años de cristianos y seguimos viviendo bajo la misma estructura. Entonces eso no es espiritual, es un tema mental, es un tema cultural, social, ancestral. Hay patrones de vida que recién estaba leyendo la historia de Isaac, por ejemplo, cuando en Génesis 26 que abre pozos, ¿sí? Y él niega a su esposa y la hace pasar por su hermana. ¿De dónde viene eso? Eso lo hacía Abraham también. Entonces repite un tema ancestral, Isaac, un patrón cultural que le llamamos iniquidad a nosotros. Bien, haciendo un poquito de preámbulo de que realmente Dios quiere y puede, como le decían a Jesús, Jesús contestaba y decía, quiero y puedo, y impartía el milagro. Yo quiero compartirles con ustedes en Segunda de Reyes 4:1. Si ahí le doy un minutito para que lo busquen. Segunda de Reyes 4, versículo 1. Vamos a leer solo un versículo y después vamos a hacer el contexto, yo se lo explico. ¿Para qué? Mientras lo van buscando, como decíamos, nacer en un garaje no te hace auto. Y vamos a ver un pasaje que a mí me marcó mucho, que podemos ser un gran ministro de Dios y sufrir graves y serias consecuencias. Segunda de Reyes 4:1 dice, cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo, diciéndole, mi marido ha muerto. Y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos esclavos.
Lo traemos a la actualidad. Mire, este esposo que falleció era profeta, era de la escuela profética, era un hombre honrado, respetado en la ciudad, temeroso de Dios. Temeroso, usted lee otras versiones, estudia un poquito, era un hombre muy respetado, muy temeroso de Dios, de la escuela profética de Eliseo, por eso la viuda le va a reclamar a Eliseo. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Un hombre ungido, un hombre de Dios, un hombre temeroso. Me imagino que estaría al día con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus sacrificios, yo me la juego, yo quiero ir verlo y decirle, che, mirá que me la jugué por vos, estabas al día. Pero sin embargo, era un hombre que tenía deudas. Era un hombre que tenía deuda, no pudo prevenir, no supo velar, no supo cuidar por su esposa, por sus hijos. Seguramente que más allá de su ministerio, por eso que por un lado caminan los dones, por otro lado camina el fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? Trata de manejar nuestras emociones, nuestro estado emocional, que nos impulsa a ser desordenados en nuestra economía. Seguramente que este hombre tenía algún problema de estos porque falleció. Nadie tiene duda de que se fue con el Señor, que se fue al cielo, pero acá en la tierra dejó un problema. Dejó a su esposa, a sus hijos en una seria crisis. Nosotros siempre seguimos con la segunda parte de esta historia, que sabemos que Dios tuvo misericordia, usó al profeta, hubo provisión sobrenatural, pero hay cosas que se pueden evitar. Hay cosas que se pueden evitar. Jesucristo mismo nos dijo que necio aquel que va a construir y primero no calcula. Entonces tenemos que entender que a veces nosotros nos creemos que por ser cristianos, por ser evangélicos, venir a la iglesia y ni hablar porque estamos diezmando, no estamos ni más ni menos que cumpliendo un principio y nuestras ofrendas. Hermanos, amados, si no nos organizamos, si no somos prolijos, nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces Dios siempre va a estar corriendo detrás nuestro por misericordia, sustentándonos cuando podemos caminar con derecho, con la frente en alto, en autoridad, como hijos, y en autoridad poder orar y reclamar lo que nos pertenece. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, un amén que se pueda escuchar. Bien. Venimos perfecto, Bien, perfecto. venimos bien. ¿Ustedes se escucha? A ver. Ahora sí, bien. Bien. Vale la pena aclarar algo que seguramente, y está bueno, que a algunos se pueda llegar a enojar, le pueda llegar a molestar algunos principios, precisamente ¿por qué? Porque estamos tan encapsulados en crear, en haber creído ciertos conceptos, que cuando viene otro y te confronta, lo más probable es que te golpee, y que te golpeen no es grato. Lo único que yo siempre les pido a todos, que terminen, que esperen. Sin duda que va a haber una charla más o quizás dos más. Entonces no se enoje y el próximo miércoles diga, no, yo no voy, ¿quiénes son? No. Estamos hablando parados en la palabra del Señor. Veamos, de última, refutemos con la palabra y me hacen ver que estoy equivocado. Si no, el que esté confrontado tiene que establecer cambios. Y a eso apuntamos, a romper mitos, y poder desnudar un poquito, ser colaboradores de lo que Dios quiere. Decíamos, la pobreza, las limitaciones, los miedos, más que un estado espiritual, es un estado mental, es un estado cultural. Nosotros somos los que ponemos límites. Dios es infinito, ilimitado. Dios no tiene problema.
Los límites los ponemos nosotros. ¿Hasta qué punto puedo prosperar, puedo progresar, puedo ser rico? Infinito. Pasa que cuando estamos puestos en las manos del Señor y somos de lo que decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Dios puede intervenir cuando no tenemos establecidos las prioridades. Ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Piden para sus propias ambiciones. A mí me llama mucho la atención cuando el pueblo de Israel era uno, hablaba un solo idioma, el pueblo de Dios, perdón, todavía no era el pueblo de Israel, era uno y hablaba un solo idioma. Eran uno, pero su intención, sus prioridades fueron deshonestas. ¿Cuándo fue esta historia? Cuando quieren construir la Torre de Babel. Al punto que Dios dice, bajemos a ver lo que están haciendo. Esto porque son unos personajes, esto es lo que se propongan. Fíjense, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice, lo que se propongan, cualquier cosa, lo van a lograr estos. Claro, vienen acá, querían hacer una torre, querían, no sé, igualarse a Dios, querían llegar al cielo. Se fueron de mambo. La ambición desmedida del corazón del hombre. Por eso entiendo que Cristo después vino a redimir eso que Dios hizo. Dice que los confundió y los dispersó. ¿Cómo estamos en esta área puntualmente? ¿Cómo está la iglesia? Está confundida y está dispersa. Entonces, eso es lo que trae. Entonces, Cristo dijo, después vino a redimir, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, cualquier cosa que le pidan al Padre, entonces como que Cristo vino a redimir todo lo que el hombre fue haciendo mal. Entonces, la limitación está en nuestra capacidad y en nuestro corazón. ¿Sí? Dice la Biblia, no sigas. Bueno, estábamos hablando de que vamos a entrar más de lleno en el primer taller, que ya estamos descubriendo un poco la intencionalidad de lo que quiere Dios. Hay mucho para decir, para hablar, pero la idea es resumir un poquito para que no se haga tan extensiva. Y yo sé que estar personalmente tiene una dinámica y estar mirando una pantalla tiene otra dinámica que puede resultar un poquito más tediosa, más aburrida, entonces vamos a tratar de hacerla más impulsiva. Déjenme leerles un par de versículos bíblicos, entrando en el tema de que somos el promedio de nuestras relaciones. ¿Qué es el promedio? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Dice, ¿con quién me relaciono? ¿Con quién me relaciono? ¿Vieron que hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré ¿Quién eres? quién eres? ¿Está? Mire, antes de leer el pasaje bíblico, hay una estadística que nosotros pasamos unos PowerPoint que se cumple, puede haber una excepción, porque siempre hay una excepción que rompe las reglas, pero el 99% se da. El caso del deporte, el tenis. Por ejemplo, juega un top 10. Para el que no sabe, un top 10, el que está dentro de los 10 puestos, del 1 al 10. Ese es un top 10. Puede ser el puesto número 1, el puesto 5, el 7, el 10. Estás en los rangos del top 10. En el tenis se mide mucho así. Y tenés puesto hasta más de 300. Bueno, juego un top 10. Con un número 300, ¿qué va a pasar? No podemos hacer debate. Juegan, se enfrentan. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Juega un top 10, un número 10 del 1 y un 300. Obvio que la lógica indica que va a ganar el top 10. Le va a ganar al número 300. Ahora, al otro día, se enfrenta el top 10 con uno de su grupo, otro top 10. Otro dentro del grupo de los 10. ¿Qué va a pasar? La estadística que dicen, ¿que gana o que pierda? A ver, debaten un segundito ahí, vos no hagas trampa, no ayudes. Juega el top 10 que jugó con el número 300, al otro día juega con uno de su
de su montón, digamos, de su rango. Va a perder, va a perder. Pierde Ahora, la- ¿eh? Algunos decían pierden, yo decía que ganaba, pero no sé. No, va a perder. Uno dice que va a perder porque está cansado del día anterior. Bueno, no. Pero ese mismo día en la cancha de al lado, pues había dos canchas, eso es lo que ustedes no sabían. Juega el número 300 con otro de su montón. Póngale 290, 310. Juega con uno de su rango, vamos a llamarle. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ganar o va a perder? A ver, quiere escuchar. Hagan votación y decime. Gana. Algunos Para mí ¿Eh? gana. Para mí gana. Gana. o sea, A ver, vamos por pierden. ustedes con el pastor que tienen son muy inteligentes. ¿Por qué el 300 gana y el top 10 pierde? Pero por la motivación que se Porque, generó. no, porque al top 10 no le costó ganarle al 300. Se amoldó a ese juego, que es, por lógica, menor que el top 10. Y el top 300, por más que haya perdido contra el top 10, adquirió más experiencia al jugar con alguien que sabía más. Por lo tanto, va a volver a su nivel y va a ganar. ¿Quién está hablando ahí? Miguel. Dice Bárbara. Miguel. Dice Bárbara. Dice Bárbara, que es Miguel. ¿Lo conozco yo? No, creo que no. No. No, Bueno, creo que no. muy bien, Miguel. Muy bien. Estás en lo cierto. A ver, sacame el audio ahí, así no me rebota acá. Bueno, precisamente eso. ¿Qué pasó con el top 10? Jugó con uno de menor calidad, de menor rango, ¿y qué hace al jugar? Pierde calidad de juego, le gana, lo afanó, pero pierde calidad de juego. ¿Por qué? Porque no lo exigen. Jugó de taquito, de rebelde, ganó todo el partido. Ahora, el número 300 subió su nivel porque se exigió, porque jugó con uno bueno, con uno de primer rango. Ahora, el otro día se encontraron con compañeros de sus rangos. Claro, el 300 subió su nivel de juego, entonces la estadística indica que le va a ganar. Si fuésemos apostadores, está mal, hermanos. Pero si tuviésemos que apostar o arriesgar, decir, bueno, no, gana el que perdió ayer, porque subió su nivel de juego. Y el top 10 pierde, ¿por qué? Porque al jugar con uno de menor rango, bajó su nivel de juego. ¿Esto qué nos enseña? Que eso en el deporte, que es algo simple, complejo, pero es un ejemplo práctico y real, ¿cuánto más influye en nuestras vidas? Porque dicen, miren, hay muchos dichos que son salomónicos. Dime con quién anda y te diré con quién eres. Mirá, si te juntás con un rengo, ¿cómo terminás? Rengueando. Te juntás con uno que dice malas palabras, ¿qué vas a terminar? Diciendo malas palabras. En el campo, allá en Junín, de donde yo vengo de Buenos Aires, hay un dicho del campo que dice, un manso para acollarar un arisco. Y habla de los animales. Le ponen un manso, ya veterano, es manso, pero veterano el animal, y lo ponen al lado de un animal jovencito y rebelde. ¿Para qué? Para amansarlo. Para amansarlo. No tienen que ser los dos jóvenes, ¿por qué? Porque la tendencia es que el rebelde contagie al manso. Entonces tiene que ser un animal ya veterano, y eso habla de nosotros, de tener cierta jerarquía, madurez más que nada, ¿no? No hablamos de edad, sino de madurez emocional, para a veces ponerse a la par de alguien más rebelde o más como para pastorear, animar, mentorear, porque si no terminamos, yo me puedo juntar
A mí no me afecta juntarme a hablar con alguien que dice malas palabras, que insulta o que anda en la calle. No me va a afectar la vida, no me va a modificar. Sí lo voy a modificar a él porque constantemente le voy a estar dando a entender que lo que está haciendo mal. Bueno, eso si lo trasladamos a la vida cotidiana, por ejemplo, ¿aspiro a qué? Aspiro a tener un proyecto. Miren, a mí cuando éramos jóvenes, cuando era joven yo, jovencito, tenía 3 sueños. En su momento eran sueños que después, hoy entiendo que son objetivos. Pero cuando te parece que es querer llegar a la luna, te parece un sueño. Pero cuando llegaste a la realidad, es un objetivo más. Bueno, yo a mis amigos, estamos hablando de que tenía 15 años, nosotros venimos de un contexto social humilde, los dos, de barrios humildes, familias muy humildes. Mi sueño era vivir en pleno centro, tener una 4x4 y conocer el mundo. Me subí a la bicicleta, a una museta de las antiguas, y no tenía guardabarro, no tenía nada, no se imaginan lo que era, no tenía pedales. Y mis amigos me miraban y se burlaban de mí, se burlaban de mí. Entonces yo, con el tiempo me di cuenta que nunca me motivaron mis amigos a mí, todo lo contrario, se burlaban de mí. ¿Y cómo me decían? Pinky Cerebro. Ahí los más veteranos van a quedar expuestos porque estamos hablando de un dibujito animado de 30 a 40 años atrás. Entonces, Pinky Cerebro eran 2 ratoncitos, 2 lauchitas, una era cabezona, la otra más flaquita, que querían conquistar el mundo. La temática era que el cerebro, el cabezón, era una laucha sabia, sabionda, y ellos planificaban toda la noche cómo conquistar el mundo. Y al otro día lo intentaban, pero fracasaban siempre. Entonces el dibujito, los que lo vieron, se van a acordar conmigo, terminaba con Cerebro muy preocupado en su laboratorio, pensando, y el flaquito, la lauchito, Pinky, girando en la ruedita que giran las ratas, y le decía Pinky a Cerebro, ¿y qué vamos a hacer esta noche? Y Cerebro le contestaba, tratar de conquistar el mundo. Seguramente que alguno se está riendo porque, si lo vio, porque es así. De hecho, si miran, lo buscan en YouTube, está. Entonces, claro, yo para mis amigos era un ratón soñador. Era una laucha soñadora. Pero esta laucha soñadora puso todos sus sueños en las manos de Dios. En ese momento yo no conocía a Cristo. Cristo tomé un compromiso serio con el Señor a los 20 años. Pero yo mis sueños, a ver, nosotros con Cristo, nuestra realidad empieza a los 20, pero tenemos que entender que Cristo está desde antes que exista el mundo, entendamos eso. Yo creo que ustedes eso ya lo tienen enseñado. Nosotros creemos que Dios entra en escena el día que dijimos sí, no. Ahí estamos empezando a reconocer y nos empieza a ser revelado el Dios que nos estuvo cuidando y velando por nosotros desde la eternidad. Entonces, ahí empezó, bueno, yo hasta ahí tenía todos mis sueños frustrados, pero gracias a Dios que pude poner todos mis sueños, mis fuerzas, mis ganas, y yo puse mi parte y Dios empezó a poner la suya. Por eso es importante, mis amados, con quién compartimos nuestros sueños. Yo tuve que romper, dejar de lado muchas relaciones. ¿Por qué? Porque no me motivaban para nada. Todas esas relaciones que se burlaban de mí, yo cuando vuelvo a Junín, yo los veo y están, quiero ser diplomático y culto, pero están mal. Yo salí de ese contexto, pude zafar, diríamos, porque la mayoría están casados y separados 3 veces, algunos no tienen ni diente, otros están desalineados en todo aspecto
y ni hablar de su estado cultural, social, sus viviendas, sus trabajos. Es penoso que yo a veces de tanto en tanto yo voy, miro, y algunos los visito, los que nos criamos juntos, porque me hace bien para no olvidar mis orígenes, ¿sí? A veces está bueno. Hay una historia, pero no lo vamos a contar ahora. Entonces, qué importante es caminar. Si tengo un proyecto de vida familiar, yo no me puedo rodear con gente, con gente que no tuvieron crisis familiares, con solteros que quieren vivir la vida loca y yo quiero establecer una familia. No, tengo que cambiar mis relaciones. Si quiero formar un emprendimiento, una empresa, no me puedo juntar a tomar mate, a charlar con gente que está frustrada, que lo echaron del trabajo, que está endeudada, que eh, no me van a construir, no me van a alimentar, no me van a ayudar. Espero que se vaya entendiendo. Dice, hay un proverbio, dice, no sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. No pases por él. Alejate de allí y seguí de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien tropiece. Y a veces no nos damos cuenta, pero tenemos relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un alma y nos cuesta despegarnos. Cuando nosotros leemos la historia de Abraham, yo veía el otro día leyendo detenidamente, me gusta mucho y siempre descubro cosas. Abraham, cuando Dios lo llama, se va de tierra de Ur de los Caldeos, pero obedeciendo al padre, porque en definitiva el padre, Taré, le hace la expedición, y se va con la esposa y con Lot, con su sobrino, termina en la casa de Harán, que era el hermano de Taré, el tío de Abraham. Dios vuelve a llamar y se va de nuevo y se va con Lot. Y me puse a investigar qué significa Taré. Taré significa, se lo traduzco un poco, significa demora, significa retraso, significa carga, y no fue ni más ni menos que eso para Abraham. Y Lot significa velo, o sea que Abraham se fue con una mochila y velado, obedeciendo a un llamado de Dios. Y entendiendo que Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Entonces es dejar lo nuestro, dejar lo cultural, dejar lo pasado, es romper, es un proceso, no es de un día para el otro, es querer para que Dios pueda hacer. Entonces, a la tierra que a la tierra que Dios nos quiere dar, a la familia que Dios nos quiere dar, Dios nos empieza a insertar realmente en lo que Él tiene preparado desde antes de la creación del mundo, que la vida nos fue llevando a una realidad que miente. Y nosotros tenemos que transformarla y encontrar cuál es nuestro destino profético o nuestro diseño divino. ¿Se entiende? Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios. Si hay alguien que está anotando, el primer proverbio es 4, 14 al 16. Este es un pasaje de 1 Corintios 15, 33. Dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, ¿cómo termina? Terminas necio. Si caminás con un rengo porfiado que no va, y vos terminás rengueando. Dice la palabra, 1 de Samuel 2:8, dice que Dios levanta del suelo al pobre. Esto nos marca de la esperanza preciosa de Dios, ¿no? Dice que Dios levanta, hay esperanza, mis amados. Dios nos levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerlo ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó
el mundo. Nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro papá, como muchas veces decimos, papá, papá, Dios quiere revelarse y quiere que realmente vivamos bien. Dice Lucas, se lo voy a parafrasear un poquito para resumir. Ustedes dijeron finanzas según, ¿cómo es el título? Según finanzas según la Biblia, ¿no? Entonces me detuve un poco a no hablar tanto desde mi experiencia, sino desde los fundamentos bíblicos. Dice el Evangelio, me pareció interesante verlo de esta manera. Dice, ¿el Evangelio es para qué? Dice que para que los ciegos vean, los cojos anden, los que tienen alguna enfermedad, ¿qué? Se sanen, que tienen una enfermedad, perdón, en su piel, sean sanos. Los sordos, ¿qué? Escuchen. Los muertos, ¿qué? Resuciten. Aleluya. Y los pobres, a los pobres, se le anuncien las buenas noticias. ¿Qué le podemos anunciar a un pobre? Pero estamos hablando de la pobreza literal. Y entendiendo que cuando yo veo un pobre, tengo que cambiar la idea de lo que veo, porque en realidad estoy viendo una cultura desgastada, una cultura violentada, una cultura mal conceptuada, educada, formada. Entonces, por consecuencia, ¿qué veo? Una persona pobre. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que le podemos dar al pobre? Que deje de ser pobre. Entonces, la iglesia, ¿por qué no trabajamos esta situación? ¿Dios quiere que seamos pobres? No, no. El Evangelio es para los pobres también, para que dejemos de ser pobres. Por eso, vuelvo a repetir, la importancia de trabajar estas áreas. No como hay ministerios que solamente trabajan este tema, no. Pero dentro de lo que se trabaja, enseñar, traer luz. Y fíjense cómo termina el versículo, me dio mucha curiosidad. El versículo 23 dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. O sea que esta situación, Cristo vino a traer revelación, Cristo vino a sacarnos de nuestro estado de pobreza. Vamos a detenernos en este aspecto, que es una enfermedad la pobreza. Dice, dichoso el que no tropieza por causa mía, porque Cristo vino a traer revelación. Y la situación financiera ha traído mucho tropiezo en la iglesia. Tropiezo entre la gente que no quiere entender, no quiere aprender, no quiere madurar, y tropiezo con ministerios, no me gusta criticar, pero hay ministerios que se basan solamente en la economía y trae crisis porque el problema es cultural y terminan sometiendo, oprimiendo al pueblo por un beneficio. Entonces, dichoso el que entiende esto, porque esto no va a traer tropiezo, y no va a haber tropiezo. Entonces tenemos, en la iglesia hay crisis, hay problema. Es más, yo te junto a 100 cristianos que están renegados del Evangelio y muy probable que la mayoría, nunca hice la estadística, pero me di cuenta que la tengo que hacer, que van a cuestionar el tema de la finanza. ¿Qué el diezmo, qué la ofrenda, qué esto, qué lo otro? Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque no están preparados. Porque cuando vos, dice, por ignorante el pueblo se pierde, por falta de conocimiento. Entonces, cuando vos conocés la palabra, que pidan nomás. Vos sabés cómo dar, porque caminás en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando caminás en la palabra de Dios, ya nadie te tiene que empujar, nadie te tiene que obligar, nadie tiene que estar atrás tuyo, porque vos te fue revelado. A mí nos pasó que nosotros crecimos en una iglesia, en un ministerio muy sano en Junín,
la ICB, Iglesia Cristiana Bíblica, que hoy es nuestra cobertura, pero cuando vinimos acá a Neuquén, no nos pareció prudente congregarnos virtualmente. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos a buscar en iglesia, buscamos un ministerio, empezamos un ministerio de más de 1000 personas. Claro, continuamente era una cuestión que si yo no hubiese sabido, yo sería un ignorante de la finanza, a mí me hubiesen manipulado, me hubiesen usado como manipulan a la gente, que terminan perdiéndose en la fe. Yo creo que Dios, tema aparte, ¿no? Pero yo creo que Dios no va a descuidar ese remanente. Después nos pasó que nos fuimos 2 años y medio, estuvimos un proceso cortito, ¿no? Todo lo mismo, todo el circo. Y porque la gente ignora, tenemos ministerios poderosos con gente pobre. Hasta que tuvimos que agarrar el toro por las astas. Y uno de los culpables son 2 que están ahí sentados adelante de usted. Bien, vamos. ¿Se va entendiendo? Por favor, algún amén, un sí, aunque haga eco. Sí, acá estamos. Bien. Quiero a ver, básicamente somos el promedio de nuestra relación y el país que heredamos es mucho fundamento bíblico, mucho entender todos estos principios, pararnos bien en Cristo. Después, cuando hablemos activo y pasivo y los 4 lineamientos del hombre, es más práctico, ¿sí? Porque por ahí a lo mejor hay gente que vino con la calculadora, mis amados, y bueno, acá salgo con una idea. No, yo creo que uno recibe herramientas. A veces Dios no nos puede bendecir porque no estamos preparados. Dice que la bendición de Dios es la que te prospera y no te va a añadir un problema. La bendición de Dios no es para traer una crisis, un problema. Hay gente que ha prosperado y ha tenido crisis. Yo he visto gente que ha prosperado, cristianos, y le trajo crisis porque se marearon y hasta tuvieron crisis familiares. De no tener nada, pasar a tener algo y no estar preparados culturalmente, porque estar preparado en la finanza requiere de una preparación cultural. Y el 90% pasa por las emociones. Déjame hacer un aporte. Aporte. No lo muevas. Estos son bases. Lo que nosotros ahora estamos haciendo o compartiendo tiene que ver con bases sobre los cuales vamos a poner lo que sigue, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor hoy son como muchos versículos, mucha enseñanza, pero sobre los que ustedes después van a poder poner lo que sigue por delante. Es un poco la idea de esto. Bien, miren. Recién tocamos casi la mitad del primer taller y ya llevamos 1 hora. Vamos a resumir y vamos a quedar acá hoy. Hablamos del promedio de nuestras relaciones. Tenemos otro ejemplo bíblico, lo tiro por acá arriba. David, cuando disparando por persecución entra a la cueva de Adulán, encontró en esa cueva 400 frustrados, endeudados, desanimados. Una persona, su estado de madurez, de saber lo que motivó, formó un ejército. Y fue tremendo lo que hizo David, cómo motivó. Lo importante de estar en el lugar correcto y con la persona correcta para lo que queremos alcanzar. ¿Y qué mejor motivador que Jesucristo? ¿No? Quizá alguno más teólogo estará pensando, Cristo, ¿dónde está acá? Bueno, yo les voy a contar una historia de caminar junto al Maestro, cómo prospera nuestra empresa, nuestros proyectos de vida. Tenemos la historia de Pedro. Cuando Jesús lo llama, cuando Jesús se encuentra y lo llama, su primer encuentro de Pedro con Jesús, nos cuenta la Biblia en Lucas 5, 6. Dice que respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho esto, dice que encerraron una gran cantidad de peces, no doy explicaciones, en su red, y su red, ¿qué pasaba? Se rompía. La empresa de Pedro no estaba preparada para recibir la multiplicación. Estaba en la lona, estaba complicado, había crisis. Pero bueno, todos sabemos que Jesús lo llama, deja su empresa, evidentemente esta empresa siguió trabajando, porque no es una cuestión que me voy al otro día, abro el galpón y saco la máquina. No, evidentemente la empresa seguía trabajando. Dice que después del proceso, después de 3 años y medio caminar junto al maestro, porque en definitiva él se dedicó de lleno a caminar con el Señor, dice que subió Simón Pedro. Tenemos la misma escena. Para resumir, dice que subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, dice, llena de grandes peces. 153. Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces yo entiendo que, fíjense qué diferencia. Acá ya especifica que eran grandes peces. Cuenta la cantidad de peces. Y siendo así, esa red no se rompía. Entonces, caminar con la persona correcta, quizás Cristo puede ser un hermano, Cristo te puede poner a tu pastor, a alguien, yo me mentoreé con alguien de Buenos Aires, él espiritualmente estaba en Disney. Yo le digo así Disney como diciendo estaba en cualquiera. Pero fue tremendo lo que Dios hizo con él. Bueno, después él fue uno de los que no supo decir basta y perdió la familia. Pero a mí en su momento me sirvió, nos motivó, me educó financieramente. Y entonces Jesús puede venir de distintas formas, acompañarnos. Y entonces dice que yo acá veo 4 principios. Dice, hubo orden, cuentas claras, precisión y estructura. Sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y la red no se rompió. Caminar con la persona idónea, con la persona correcta, nos educa, nos forma. ¿Cuántas crisis tuvo Pedro con Jesús? Sin embargo, él se las aguantó, permaneció, siguió adelante. Seguramente en este proceso, como nos pasó a nosotros con Ceci, principalmente ella tuvo que pasar muchos procesos de crisis por una cuestión cultural que era mucho más arraigada al desorden financiero. Entonces ella tuvo que pasar otros procesos y los pasó y los superó. Entonces hay una historia muy linda que se nos va a ir la hora, la historia de la vaca, no sé si algún día la mencioné en una oportunidad que estuve. El próximo miércoles podemos arrancar con la historia de la vaca. Tenemos que matar la vaca. Esa vaca, después vamos a contar con una moraleja muy linda. Y si Duilio la sabe, que se la cuente Duilio, así ya ahorramos tiempo para el próximo miércoles. Hay una estadística antes de la pandemia, una estadística real, dice que el 90% de la sociedad es empleado, el 8% es autoempleado, el 1% es dueño de un sistema, después vamos a explicar lo que es ser dueño de un sistema, y el otro 1% es inversionista. ¿Está mal ser empleado? No, bajo ningún punto de vista. Y después vamos a ver por qué. Pero sí, si lo tenemos como una estructura, con una mentalidad pasiva, una estructura de conformismo, después lo vamos a abordar este tema, cómo piensa un empleado en el último taller, ahí sí está mal, hermanos.
porque seguramente, como la parábola de los talentos, un talento mínimo, un talento Dios nos dio, y podemos estar cometiendo el error, el gravísimo error, amados, de estar escondiendo nuestro talento. No sé si te dio 2, te dio 5, no me importa. A mí Dios me dio 1 y ese 1 lo multipliqué. Al menos en esta área lo multipliqué. Y el Señor, bienvenido, buen siervo y fiel, vení. Y lastimosamente, si no multiplicamos por miedo, por cuestiones culturales, religiosas, por miedos religiosos también que han sido implantados en la mente de los cristianos, ¿no? Que la prosperidad. Hermanos, al dinero hay que respetarlo, hay que conocerlo. Cuando al dinero vos lo respetás y lo conocés, lo gobernás. ¿Cuándo te gobierna el dinero? Cuando no lo conoces, lo ignoras, entonces te va a hacer pecar, te va a hacer caer, te va a hacer frustrar, te va a hacer una persona infeliz. Vas a andar en una Ferrari y vas a ser un infeliz. Y estamos hablando con gente de reino que no quiere eso. Entonces, post pandemia modificó un poco la estadística porque la pandemia llevó a muchos, cuando hablamos de autoempleado, estamos hablando de gente que trabaja por sus propios medios. Un albañil, una roticería que hace la comida y la vende, un mecánico, distintos rubros, un peluquero, lo que sea, que trabaja por su cuenta, es autoempleado. Post pandemia subió, ahora no sé cuál es la estadística. Lo que no ha variado es la del 1%. Ahora, lo que yo me preocupa a mí, como cristianos, con esto ya vamos cerrando, como hijos de Dios, que como hijo de Dios está mal, no. Y si se ofende, oféndase, pero por favor siga, no me defraude. Estar dentro de la burbuja del 90%. Cuando Dios seguramente nos dio un talento para multiplicarlo y salir de ese lugar. Y si no logramos salir, por lo menos cuando veamos activos y pasivos, tener una economía ordenada, mi amado. Decir, bueno, soy empleado, pero ¿cómo desarrollo mi empleo? La Biblia nos demanda mucho. Dios no nos va a dar nada que no cuidemos de aquello que no nos pertenece. Después lo vamos a citar, esos pasajes. Entonces, decir, bueno, ¿cómo puedo salir? Una estrategia. Bueno, nosotros vamos a tirar algunos principios, después cada uno lo lleva a su realidad. Nosotros lo llevamos desde la construcción, abordamos, salimos de ser empleados hoy a estar, para que se entienda, no me gusta la palabra, pero para que se entienda, hoy estamos jubilados. Yo hace 3 años que no hago nada, pero dejé de hacer cosas porque entendí de parte de Dios que teníamos que dejar con mi esposa y ahora tenemos que volver a activar. Ya tenemos la vista, el pulgar para arriba de parte de Dios, pero lo hacemos no por necesidad. Mire, dos desafíos de fe que tuvimos con mi esposa. Uno fue no tener ni principio ni fin de mes. Que alguno diría, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Bueno, lo vamos a ir viendo. Para nosotros no tenemos ni principio ni fin de mes, porque el calendario te marca tu economía. Porque claro, vos cobrás tal día, pero tal día te quedaste seco y el resto estás sufriendo. Bueno, no tener ni principio ni fin de mes. Y acuérdense que le está hablando un albañil. Y mi esposa es un pasivo porque no trabaja. No, después lo vamos a ver esos temas. Los dos somos un pasivo. Pero bueno, nosotros logramos generar inversiones, somos inversionistas, que hoy sí trabajamos porque queremos, somos jóvenes y necesitamos estar activos y tenemos aspiraciones a hacer cosas y una de las nuestras es seguir sembrando en el reino. Hablamos de las prioridades. Nuestra prioridad hoy es, obviamente, primero y principal es mi familia.
Dice la palabra, un proverbio, si mal no me acuerdo, dice que el hombre sabio deja herencia a sus nietos, mis amados. No se trata de estar bien yo. ¿Estamos? Sí. No se trata de estar bien cómodo yo en mi casa, ya tengo mis cositas y mi hijo está ahí, no sé qué pasa con él, porque cuando Dios me llama a mí, no me llamó a mí, llamó a mis generaciones. Yo todavía no tengo, pero yo estoy orando y planificando por mis nietos y mis bisnietos, porque en la eternidad ya están ellos, existen. Entonces yo tengo que prepararle, le tengo que hacer un piso para ellos, para que a ellos les sea mucho más liviano en la vida. Entonces de eso se trata cuando nosotros entendemos que la prosperidad, una prosperidad de reino, el tema es ¿para qué? El tema es ¿para qué? Entonces, si a los pastores les parece bien, así dejamos, porque ya se nos fue 1 hora y moneda, y resumimos un poco. Nos quedaría dar un poquito de fundamento para el miércoles que viene, el país que le damos, con algunos conceptos bíblicos, ¿sí? Vamos a hablar de Israel, que salió de Egipto, pero de la cabeza nunca salió de Egipto. Y a veces nosotros venimos de la calle y venimos a Cristo, pero seguimos viviendo en la calle. Seguimos viviendo con estructuras mentales de este mundo. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Pregunten nomás. Bueno, damos por finalizada la grabación y así todos los que estamos acá presentes podemos hacer este espacio de preguntas.